Proyecto integrador módulo 17. Bueno, lo primero que nos pide la actividad es que descarguemos la hoja de cálculo y que con esa información vamos a hacer 3 tablas en la hoja 1, una por variable, una por edad, una por semanas de desempleado y una por años de experiencia. Y que puedes crear las tablas en base al ejemplo de las instrucciones. El ejemplo de las instrucciones es esta tabla que tengo aquí, que es variable, edad, y luego tenemos que poner clase, marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Bueno, vamos a iniciar a hacer esta tabla desde cero en la hoja 1. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el título de la tabla. No pongas el color amarillo en tu tabla, tú pon otro color para que no te califiquen como plagio. Aquí yo le pongo clase y voy a pasar una columna porque voy a ocupar 2 columnas para clase. Así que ahora me voy a ir a marca de clase y estamos haciendo esta tabla para que veas cómo se realiza desde cero. Es muy sencillo y luego la vamos a llenar. La necesitamos llenar porque en el siguiente punto nos pide que hagamos las medidas de tendencia central y para poder hacer las medidas de tendencia central tenemos que poner los datos en la tabla. Bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a seleccionar estas celdas que acaparan todas las columnas de la tabla que vamos a hacer. Damos clic derecho, le damos en formato de celda y le damos combinar celdas. Una vez que ya está combinada, ahora vamos a combinar la de clase. Seleccionamos las dos, le damos formato de celda, combinar celdas y listo. Ahora lo que vamos a hacer es darle los bordes a la tabla, aquí está, y bueno, aquí tú le pones el color que tú quieras, que no sea amarillo. Lo primero que tenemos que hacer es la clase. Si te fijas en edad, la edad más pequeña es 21 y la edad más grande o más antigua o la mayor edad son 64. Así que tú tienes que organizar los datos. Aquí yo los organicé de 5 en 5, 25, 30, 35, 40, hasta llegar a 64, con el límite superior de la clase y el límite inferior es 61, y eso hace que abarque la edad de 64 que está aquí y otras que están abajo. 63, 60, 62. Bueno, 62 no tiene, 60 sí. Ok, lo que yo te recomiendo es que no hagas la clase igual que yo, que tú la hagas de 10 en 10. Tú la vas a hacer de 21 a 30, de 31 a 40 y así hasta llegar a 70. Bueno, ¿cómo harías eso? Yo lo voy a hacer rápido y luego lo voy a quitar y voy a duplicar esta tabla. Tú haz la clase diferente a esta tabla. Bueno, entonces vamos a iniciar de 21 en mi ejemplo, pero este ejemplo empieza de 20 y le pones de 20 a 30. Aquí sería de 31 a 40. Aquí sería de 41 a 50 y luego ya nada más seleccionas y con la cruz negra arrastras hasta 70 para que puedas incorporar a las edades de 64 y 63. Y aquí haces lo mismo, seleccionas y arrastras. Y bueno, aquí te señalo error. Si hace eso, no pasa nada, pues escribe 51 y escribe 61. Así sería la tabla que tú vas a hacer con estas clases. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, yo voy a hacer lo mismo que la tabla que ya realicé para explicarte. Y entonces yo voy a poner 21, voy a poner 25 y aquí voy a poner a 30, aquí voy a poner a 35 y pues simplemente selecciono, arrastro con la cruz negra y me voy hasta 60. Es correcto, me va a faltar una columna, entonces le voy a dar uno más, 65, y ahora lo que voy a hacer es aquí 21, 26, porque después del 25 sigue el 26, 31, y vamos a ver si con estos 3 valores lo hace adecuadamente. Es correcto, ahí lo hizo bien, y ahora selecciono y le voy a dar los bordes. Voy a poner el color amarillo, que ya sabes que está en este baldecito, le damos color amarillo y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es la marca de clase. La marca de clase es muy sencillo. Simplemente le damos igual, abrimos paréntesis y es sumar el valor mínimo de la clase más el valor máximo de la clase entre el 2. Y listo, ahí está la marca de la clase y ahora simplemente arrastramos. Y una vez que ya arrastré, ya tengo todos los datos. En tu tabla va a dar otros datos porque tú estás haciendo la organización con otras clases. Yo no lo hago como te lo recomiendo hacer para que no te califiquen como plagio. Tú lo haces de 10 en 10, yo lo estoy haciendo de 5 en 5. Ahora vamos a obtener la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es saber la cantidad de datos que hay de 21 a 25. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen de 21 a 25 en esta tabla de datos? Aquí, en este procedimiento, sabemos que hay 4 personas que tienen de 21 a 25 años. Mira, lo vamos a hacer manual para que veas que es cierto. 1, 2, 3, 4.
La de 27 ya no, porque ya entra en la otra clase. Así que entonces lo que vamos a hacer aquí, pues es hacerlo con la fórmula de contar sí, que la fórmula es esta de aquí, ¿sí? La vamos a copiar. Bueno, en este caso te la voy a enseñar desde cero. Aquí le voy a dar igual, le voy a dar contar sí conjunto, doble clic y le vamos a dar el rango de criterios. Aquí, por ejemplo, le vamos a dar escape, te lo voy a dar escape y te la voy a ir explicando en esta tabla y luego la replicamos. Una vez que ya das contar sí conjunto, lo que tienes que hacer es seleccionar el rango de criterios. El rango de criterios es B2 a B51, que es la tabla de edad, si te fijas es aquí. Entonces yo, por ejemplo, lo voy a borrar, ¿sí? Y voy a seleccionar el rango, selecciono, y me voy hasta 64. Una vez que yo hice eso, tienes que ponerle el signo de pesos para que cuando arrastres la fórmula deje fijo estos valores. Así que una vez que yo seleccioné a la tabla, le pongo el signo de pesos como ya lo viste y ahora lo que vas a hacer es escribir dos comillas y luego vas a poner el signo de mayor a que está en tu teclado o si lo estás haciendo en celular, le pones a Google signo de mayor a, lo copias y lo pegas, luego el signo de igual, luego otra vez las dos comillas y luego el signo de infinito que está en tu laptop en el número 6. Vas a presionar la tecla de Shift y luego 6 o pausa y luego 6 o vas a ponerle en Google signo de infinito y lo copias y luego G3. ¿Por qué G3? Bueno, G3 es donde yo tengo seleccionado al valor mínimo de la clase, que es este 21. Lo que significa eso es, vas a contar en este rango si hay valores mayores a G3 y luego vamos a poner una comilla que en este caso es mayores a 21 y otra vez vamos a seleccionar el rango que otra vez vas a seleccionar, lo voy a hacer para que veas, vas a seleccionar toda la columna de edad, le vamos a dar edad hasta 64, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, le vas a dar hasta aquí 64 y luego, bueno, ahí por ejemplo, si te aparece eso que me está apareciendo a mí, yo te recomiendo que lo quites y pongas entonces los datos, que es igual que esto. Vas a poner de 2, si te aparece eso mismo que a mí, 2 puntos, si no, omites esto. B52, que es donde está el dato. B51, perdón, que es a donde llega el dato. Aquí tengo un error, aquí es 51, para que veas que ya lo tomaste 64. Y luego, pues vas a poner el signo de pesos para que tome fijo esos valores y esto significa que vas a contar en esta columna de edad todos los datos que sean mayores o iguales a G3, que G3 en este caso es 21, y además esto significa el símbolo de infinito, y además que en ese mismo rango vas a contar cuántos valores son menores o igual a H3. H3 es 25, así que vamos a contar cuántos datos hay entre 21 y 25, considerando a 21 como que entra en el rango y también 25 y los que estén en medio de esa clase. Una vez que ya hiciste eso, que pusiste coma después de seleccionar el segundo criterio, las dos comillas, menor a, el signo de igual, las dos comillas, infinito, H3, cierras paréntesis, le das enter y significa que hay 4 personas en la clase de 21 a 25 años. Dicho de otra manera, es que hay 4 personas que tienen entre 21 y 25 años. Una vez que ya hicimos esto, simplemente arrastramos la fórmula y listo. Al principio va a parecer un poco complicado, pero es el método más rápido y más fácil que encontré para que lo hagas desde tu celular o una laptop. Hagas la frecuencia absoluta, solamente haces una sola vez la fórmula y luego arrastras y te va a dar el resultado correcto. Para que tú sepas que está bien, tienes que seleccionar toda la columna de frecuencia absoluta y que te dé 50 porque son 50 datos. Bueno, ahora vamos a frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es ir sumando las frecuencias. Por ejemplo, en la primera renglón, en el primer renglón, mejor dicho, hay 4. En el segundo ya hay 11 porque 4 más 7 es igual a 11. 11 más 7 es igual a 18. 18 más 8 es igual a 26. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Lo único que hacemos en la primera columna es poner igual y seleccionamos la celda que tiene la frecuencia absoluta, le damos enter y aquí viene el truco. Aquí le damos igual en la segunda celda, en la segunda fila, seleccionamos frecuencia acumulada más lo que hay de frecuencia absoluta, le damos enter y nos da 11. Y aquí simplemente arrastramos y listo, ahí nos da ya el dato. Vamos a llenar en frecuencia
absoluta otra vez para que veas que es muy sencillo. Bueno, aquí no, porque nos vamos a tardar un poco porque tengo que volver a copiar la fórmula, pero aquí ya la tienes. Bueno, aquí en frecuencia acumulada, pues no lo puedo llenar porque tengo que tener estos datos, pero lo que sí voy a hacer para ir construyendo esto es copiar pues simplemente los valores, le das clic derecho 1, 2, 3 y aquí te vuelvo a repetir la fórmula para que sirva de práctica. Le damos igual, este más este y listo. Ahí le vamos dando hacia abajo. Lo más complicado de llenar esta tabla es esta fórmula, pero no te desesperes, una vez que la hagas, solamente arrastras. Bueno, ya tenemos entonces, hemos construido la variable de edad, mejor dicho, la tabla de variable de edad, ya la hemos construido, y este mismo método lo vamos a replicar con las otras tablas, que es la tabla de desempleado, y aquí está, sí, la vamos a volver a crear para que veas, voy a abrir un espacio aquí, para que veas cómo se crea y después ya voy a empezar a omitir estos pasos para irnos al procedimiento. Le damos aquí, como tú ya viste, ya tengo el procedimiento de datos agrupados y datos no agrupados y le damos a insertar, vamos a insertarle para hacer espacio para esta tabla, perdón, le vamos a insertar desde abajo, porque aquí ya tengo la de edad, ¿sí? O bueno, más fácil, pues la borro, esta que no la estoy ocupando, la voy a borrar. Y aquí vamos ahora a explicarte lo de semana de desempleado. Bueno, semana de desempleado, aquí es el mismo procedimiento para las clases. Yo lo hice aquí de 15 en 15. ¿Por qué de 15 en 15? Tú hazlo de 20 en 20. Porque si te fijas en semanas de desempleado, nos vamos aquí, el valor mínimo es 15 semanas de desempleo y el valor máximo es 153. Así que yo tenía que llegar a 153. Así que dije, bueno, pues me voy de 15 a 15. Inicio en 15, que es el valor más bajo, y me voy a ir hasta a 30. Y yo te recomiendo que inicies en 15 o inicies en 10 y te vayas a 20. Mentiras, te vayas a 30 para que sea de 20 en 20. Que te vayas a 10 a 30 y luego ya sabes, como lo volvimos a hacer, que aquí vas a poner, como nos vamos de 20 en 20, aquí pones 50, aquí vas a poner 70, vas a seleccionar las tres celdas, arrastras y vamos a llegar hasta 170 para que puedas acaparar todos los datos. Tu tabla sería más pequeña, tu tabla sería con este número de renglones. Aquí entonces sería 10 y luego 31, luego 51. Vamos a seleccionar los tres y vamos a ver si lo hace de forma correcta. No lo hace, lo saca con decimales, no pasa absolutamente nada. Borramos esto y aquí nos vamos con 71. Vamos a ver si ahora sí ya lo quiere hacer bien. No lo quiere hacer bien, pues ni modo, lo hacemos uno por uno, 91, 111, de 110 y de 111, luego 131, luego 151 y listo. Estos dos últimos renglones los tendríamos que borrar y queda así tu tabla, ¿sí? Bueno, me voy a regresar ahora a como yo tenía la tabla para poder explicarte la fórmula, el procedimiento. Ahí tenemos ya la tabla, si no me equivoco, como yo la tenía, vamos a ver si me da 50. Es correcto. Bueno, lo que vamos a hacer es la marca de clase, te vuelvo a repetir la fórmula. En marca de clase simplemente seleccionamos a las dos celdas y dividimos entre 2. Voy a copiar esto con los datos. Vamos a copiar estos datos aquí en este espacio que me quedó en blanco para hacer la fórmula. No me lo copió, hasta me lo copió hacia abajo. Perfecto. Ahora le damos clic aquí al borde. Estamos practicando porque en los comentarios de los videos me he dado cuenta que algunos de ustedes les gustaría o tenían preferencia o tienen preferencia porque vaya haciendo las tablas para que vayan viendo cómo se hace. Así que aquí simplemente voy a volver a copiar y voy a volver a pegar. Cuando ya haces la primera tabla, simplemente la seleccionas, le das copiar, ¿sí? Le das pegar y simplemente borras los datos. Bueno, en este caso, yo te recomiendo que borres los datos de los números, pero el otro no, porque aquí nada más le vas a cambiar al nombre vas a quitar edad y pues vas a poner semana de desempleo. Por eso es que te recomiendo hacer eso. Bueno, me regreso entonces a como yo lo tenía, que es ahí, básicamente, si no me equivoco, es correcto. Tenemos semana de desempleado. Ya te expliqué que yo lo estoy haciendo de 15 en 15, todo de 20 en 20. Así que los tengo ahí copiados, lo voy a pegar. Y aquí, bueno, vamos a volver a copiar esta tabla, mejor dicho, los títulos de esta tabla, pegamos y ahora sí, marca de clase, pues simplemente le damos igual, ponemos paréntesis, este más este valor, seleccionamos entre 2 y listo. Ahí está la marca de clase, arrastramos la fórmula y listo, ahí está. Te recomiendo que en esta marca de clase que sale 22.5, yo como lo tengo, sí, lo tengo como 22.5, así lo dejes, no pasa absolutamente nada.
Y ahora vamos a repetirlo de frecuencia absoluta. Para repetirlo de frecuencia absoluta, como ya tienes la fórmula realizada en la primera tabla, pues simplemente vas a irte aquí, vas a copiarla en tu primera tabla, control C, te vas a ir a frecuencia absoluta, que me quitó marca de clase, ahorita la vuelvo a hacer, ¿sí? Y vas a pegar, ¿sí? Una vez que no quiso pegar, otra vez seleccionas, te vas a tu nueva tabla y una vez aquí pones el cursor y pegas. Bueno, ahí están los datos seleccionados. Tú solamente le das Enter y evidentemente te va a dar el mismo resultado que en la tabla anterior, pero vamos a cambiar los datos. Antes de eso, te pudo haber pasado lo mismo que a mí, de que se te borró la clase, así que la vamos a volver a hacer, más el segundo valor, seleccionamos, dividimos, ponemos el 2 y listo. Arrastramos la fórmula y listo. Recuerda, yo lo hice de 15 en 15, semana de desempleado, tú hazla de 20 en 20 o más chica si quieres, de 5 en 5. Nada más que tu tabla se va a hacer más larga. Bueno, ya tenemos copiada la fórmula, pues ahora vamos a cambiar los datos. Si te fijas en edad, está en la columna B, que aquí lo selecciona, y semanas de desempleo, pues está en la columna D. Así que pues nada más cambiamos la letra, mira, D a D, y aquí cambiamos a D. Primero estamos cambiando los rangos de selección. Ahora vamos a cambiar a G3 y H3, puesto que esta fórmula dice que te cuente cuántas personas hay de 15 a 30 para saber cuántas personas caen en ese rango. Entonces, lo que tenemos que poner es el límite inferior de esa clase o el valor mínimo, que en este caso borramos a G3 y ponemos a 15. Y ahora borramos a H3 para poner el valor máximo de la clase o límite superior. Y una vez que seleccionamos, damos Enter y listo. Ya tenemos ahí que hay 3 personas entre 15 a 30. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3. Ya 32 no, porque 32 ya entra en la segunda clase. Y como ya tenemos la fórmula seleccionada, pues simplemente vamos a arrastrar y nos va a dar ya los resultados. ¿Cómo te das cuenta que esto es correcto? Pues la suma total aquí da 50. Bueno, avanzamos entonces, ya tenemos la frecuencia absoluta, ahora vamos a la frecuencia acumulada. Es la misma técnica, el mismo procedimiento, ponemos igual, damos Enter, ponemos igual y sumamos frecuencia acumulada más frecuencia absoluta, Enter, y ahora simplemente arrastramos y me tiene que dar el total 50. Si no me da aquí 50, algo estás haciendo mal. Bueno, entonces ya hicimos la segunda tabla, hacemos la tercera tabla, ya no la voy a poder explicar porque ya te expliqué 2 tablas, solo sigue el mismo procedimiento y aquí ya la tengo realizada, que es la de años de experiencia. Voy a borrar esta de aquí, la voy a borrar, mentiras. Yo creo que tengo que borrar esta que acabo de hacer porque esto es lo que yo hice para poder explicarte. Le voy a dar eliminar. También te estoy enseñando esto para que veas que es muy sencillo, manipular Excel. Y aquí pues ya tengo las 3 tablas y en breve voy a corregir estas fórmulas para que veas que es muy sencillo hacerlo. Bueno, ya tenemos ahora sí el orden de la hoja 1 como yo lo tenía al principio. Recuerda que en la hoja 1 van los datos, van las tablas que estás haciendo y pasamos a la instrucción número 3. En la instrucción número 3 nos dice que tenemos que determinar las medidas de tendencia central, media, mediana y moda para datos agrupados y no agrupados, y además el rango medio de cada una de las variables y tiene que estar en la hoja 1. Entonces regresamos a la hoja 1 y en la hoja 1 lo que te recomiendo es que hagas una pequeña tablita a un lado de cada una de las tablas que hiciste de cada variable para que pongas datos no agrupados y datos agrupados. Bueno, vamos a empezar con datos no agrupados. La media es el promedio, que es lo primero que los pide. Eso se determina muy fácil. Vamos a usar la fórmula de suma. Simplemente vas a darle clic a igual. Aquí le vas a dar clic a igual. Suma, le das doble clic y vas a seleccionar todos los datos de edad. Aquí está edad. Estamos con las medidas de tendencia central de edad. Seleccionamos y luego vamos a poner un paréntesis. Vamos a poner el signo de división entre 50 porque es el total de datos y nos da que la media es de 41.44 para datos no agrupados, es decir, de los datos que están en la tabla que nos proporcionaron. Bueno, ahora vamos a hacer la mediana. La mediana es el valor central. ¿Esto cómo se saca? Pues muy sencillo. Hay una fórmula de Excel que ya está, que se llama mediana para datos no agrupados. Simplemente damos signo igual,
le escribimos medi o mediana, te va a aparecer, damos doble clic y vamos a seleccionar todos los datos de edad, los seleccionamos y luego le vamos a dar Enter. Bueno, antes de Enter le ponemos un paréntesis, damos Enter y listo. Dice que la mediana para datos no agrupados es de 40. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular la moda. Antes de pasar a la moda, la mediana es el valor central, es decir, es el valor que está en el centro de esa serie de valores. Ahora, para moda, también hay una fórmula para datos no agrupados, un sencillo, le das signo igual, le das moda, doble clic y seleccionas todos los rangos que están en edad, vas a seleccionar y una vez que seleccionaste, pones paréntesis, enter y la moda para datos no agrupados es de 37. Eso significa que el dato que más se repite es de 37. Dicho de otra forma, las personas que tienen 37 años son las que más existen en esta tabla. O hay más personas de 37 años en esta base de datos. También lo puedes interpretar así. Y ahora vamos al rango medio. El rango medio es, y aquí lo escribí, es la suma del número más grande más el número más pequeño entre 2. A ver, ¿cuál es el rango medio? Es decir, la edad más pequeña es 21 y la edad más grande es 64. Aquí está, pues sacamos el rango medio, muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a abrir paréntesis, seleccionamos la edad más pequeña, que es B2, que si te fijas aquí te va a dar la selección, más B51, que es la edad más grande, que está seleccionada, cierras paréntesis entre 2 y el rango medio de datos no agrupados es igual a 42.5. Ahora bien, tenemos que hacer estas medidas de tendencia central de datos agrupados. Y hacemos otra pequeña tablita. Todo esto tiene que ver con una sola variable. Aquí te recomiendo también que puedas poner un borde exterior de grupo más fuerte, más grueso. Ahí está, mira. No se alcanza a ver aquí arriba porque pues ya tengo las columnas, pero ahí se ve la división. Entonces ahí está. Bueno, ¿cómo sacamos estos datos agrupados? Pues con una fórmula. La fórmula de la media, y aquí hice una pequeña diapositiva para ti, tiene que ver con esto. Esta es la fórmula de la media para datos agrupados y se lee de la siguiente manera. La media en datos agrupados es igual a la suma del producto, es decir, a la suma de las multiplicaciones, de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Es decir, vas a multiplicar a la frecuencia absoluta por la marca de clase y todos sus resultados los vas a sumar para después dividirlo entre la suma de las frecuencias. Vamos haciendo esto con la práctica. Aquí está la fórmula. La función que vas a usar para sacar la media de datos agrupados es suma producto. Le vas a dar igual, suma producto, abres paréntesis. Lo que vas a hacer entonces es, después del paréntesis, vas a seleccionar, aquí estoy en esta parte, a todas las marcas de clase de tu tabla de edad, que en este caso le hiciste de 10 en 10, porque yo le hice de 5 en 5, y luego vas a poner una coma, que es esta que te estoy señalando, y luego vas a seleccionar a todos los datos de la frecuencia absoluta, aquí está. Luego vas a poner el signo de dividir, que básicamente estamos haciendo lo que te dije, que es a todos los resultados de la multiplicación de marca de clase por frecuencia absoluta, los vas a dividir, vas a escribir la fórmula de suma, escribes suma, si te aparece la fórmula le das doble clic para que la active, y luego abres otro paréntesis, sí, aquí es este paréntesis que está, y vas a seleccionar a toda la columna de frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque dice que vas a dividir al resultado que dar de sumar todas las multiplicaciones de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre la suma de las frecuencias. Las frecuencias, pues al final dan 50 porque son 50 datos. Recuerda que significa que hay 4 personas en la clase de 21 a 25, 7 personas de 26 a 30 y así sucesivamente hasta que te dé el valor de 50 porque hay 50 personas que se registraron en la base de datos original. Entonces, cierras el paréntesis aquí, cierras el otro paréntesis y le das Enter y te va a dar la media de datos agrupados. La media de datos agrupados es de 41.3. Si te fijas, hay muy poca diferencia entre los datos no agrupados. Ahora vamos a la mediana. La mediana tiene la siguiente fórmula para datos agrupados. ¿Cómo vas a referenciar estas fórmulas? Le vas a poner a Google fórmula de mediana para datos agrupados, espacio UNAP, y te van a aparecer un montón de fuentes. Escoges la que más te gusta de la UNAP y la referencias. Así también lo vas a hacer con la media y así también lo vas a hacer con la moda. Fórmula de moda para datos agrupados, espacio UNAP,
te aparecen las fuentes de información y así las vas a referenciar. Bueno, vamos a resolver la mediana. Fíjate bien, dice, la mediana es igual al límite inferior del intervalo mediano. Bueno, ¿qué es eso? Aquí está la fórmula. La mediana es de 40. Entonces, ¿en qué intervalo está la mediana? Pues la mediana está en este intervalo, en esta clase, está en la clase de 36 a 40, porque la mediana es 40, ¿sí? De los datos no agrupados, así los tomas como referencia. Entonces vas a seleccionar al límite inferior de ese intervalo o de esa clase, es decir, al valor mínimo. El valor mínimo es 36. Por eso aquí en la fórmula de mediana seleccioné a G6, que es 36. Tú vas a seleccionar el valor que te dé como el mínimo de esa clase donde se encuentra la mediana que previamente calculaste en datos no agrupados. Luego vas a abrir dos paréntesis, perdón, antes de eso pones más, abres dos paréntesis que estamos siguiendo esta fórmula y nos dice que más el resultado de dividir, aquí viene lo interesante, vas a dividir la diferencia entre la mitad del total de datos. Ok, ¿qué es eso? Bueno, el total de datos es 50. Por eso yo seleccioné acá 11, que 50. Eso lo divides entre 2. Por eso pones el signo de dividir 2 y luego pones menos. Y aquí dice que le vas a restar F mayúscula. F mayúscula es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la frecuencia acumulada y el intervalo donde está la mediana está en este de aquí que te estoy señalando, de 36 a 40. Entonces, la frecuencia anterior a este intervalo es de 18, por eso yo selecciono acá 5, cierro paréntesis, pongo el signo de división y la fórmula me dice que ahora todo eso lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Ok, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana de los datos no agrupados? Pues es 8, allí está. Por eso yo seleccioné a J6, es 8. Y luego cierro paréntesis, pongo el asterisco que significa multiplicación por 5. ¿Por qué por 5? En tu caso lo vas a multiplicar por 10. Porque dice que todo eso lo voy a multiplicar por la amplitud del intervalo. El intervalo es de 5, porque voy de 5 en 5. 5, 25, 35, 40. Tú vas de 10 en 10. Si lo hiciste como te comenté, vas de 20 a 30, luego de 30 a 40 y vas de 10 a 10. Por eso tu fórmula aquí va a tener un 10. Damos Enter y la mediana de datos agrupados es de 40.3 y la mediana de datos no agrupados es de 40. Ahora vamos con la moda y la moda tiene esta fórmula. La moda aquí está. Dice que la moda es igual al límite inferior del intervalo modal. Bueno, ¿qué es eso? Ok, la moda que descubrimos en los datos no agrupados es de 37. ¿En qué intervalo está esa moda? Pues está aquí, de 36 a 40, porque aquí está 37. Entonces la fórmula lo que dice es que vas a colocar a L, que L es igual al límite inferior del intervalo modal. El intervalo modal es de 36 a 40 y el límite inferior es 36. Por eso seleccioné a G6. Luego es más, doble paréntesis, y dice la fórmula que es más el resultado de dividir, y aquí viene lo interesante, la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo modal, que es F1, frecuencia absoluta del intervalo modal, la moda está en este intervalo y su frecuencia es 8. Por eso yo estoy seleccionando a 8. Aquí está J6 menos J5, que es 7. ¿Por qué 7? Bueno, porque dice menos la frecuencia del intervalo anterior. El intervalo anterior a donde está la moda es este de arriba y su frecuencia absoluta es 7. Por eso seleccioné este valor. Cierro paréntesis entre, y fíjate lo que dice la fórmula, menos la frecuencia del intervalo anterior, bueno, que eso ya te lo dije, dividido entre la suma de esa misma diferencia. Aquí está. Bueno, ¿qué significa eso? Pues que vamos a repetir esa resta. Aquí lo indica la fórmula. Así que repetimos la resta, vuelvo a seleccionar J6 porque en mi caso es la frecuencia absoluta donde está la moda, menos J5 porque en mi caso es la frecuencia absoluta anterior a donde está la moda. Y entonces cierro paréntesis, pongo más y la fórmula dice más la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal, otra vez repito a 8 en mi caso, otra vez repito F1, 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 te fijas en la fórmula, otra vez repito la frecuencia absoluta donde está la moda, que es 8, menos, ya que hay una diferencia, aquí sí me dice que voy a seleccionar la frecuencia del siguiente intervalo. La frecuencia del siguiente intervalo es 5. Por lo tanto, aquí voy a poner menos J7, en mi caso es 5, y pongo los tres paréntesis que cierran la fórmula,
poco asterisco por 5. En tu caso, como tu amplitud, que eso significa la H, es de 10, pues tú vas a poner 10 aquí, doy Enter y listo. La moda de datos agrupados es 37.25. Y ahora voy a sacar el rango medio para datos agrupados, aquí está la fórmula, es igual a la suma del límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo dividida entre 2. Bueno, ¿qué significa eso en la práctica? Muy sencillo. Mi límite inferior del primer intervalo de la primera clase es 21, que el tuyo va a ser 20, ¿sí? Más el valor máximo del último intervalo, que en este caso para mí es 65, creo que el tuyo es 70, porque vas de 10 en 10, entre 2. Y básicamente el rango medio para datos agrupados es 43. Bueno, aquí entonces, esto es lo que te están pidiendo, que de esta variable saques las medidas de tendencia central para datos no agrupados y para datos agrupados. Esto mismo tienes que repetir para la tabla de semana de desempleado y esto mismo tienes que repetir para variables años de experiencia. Lo voy a hacer contigo para que veas que es muy sencillo. Evidentemente aquí tú estás de 20 en 20. Bueno, entonces, esto es lo más sencillo. Hacer las medidas de tendencia central para datos no agrupados es lo más sencillo porque simplemente sigues fórmulas básicas. Aquí ponemos a suma y lo voy a hacer contigo para que veas. Aquí ponemos paréntesis y voy a ir a seleccionar los datos de semana de desempleo. Selecciono y después pues le voy a dar a paréntesis entre 50, porque son 50 personas y listo. Ya me dio 75.3, que es la semana de desempleo que tienen en promedio las personas que se registraron en esta base de datos. La mediana, pues es lo mismo que ya te había comentado, simplemente doy igual, mediana, selecciono todos estos datos, que es de semana de desempleo, y le doy al paréntesis, cierro, enter, ya lo tengo. Y la moda, pues es igual, voy a dar signo igual, moda, selecciono los datos y listo. Y rango medio, aquí sí voy a dividir al valor mínimo, que es 15, más el valor máximo, que es 153, entre 2, y pues bueno, aquí me va a dar 84. Estos valores sí te tienen que salir igual a los que yo tengo, puesto que independientemente de tu tabla, sí estamos considerando a la misma tabla, que son datos no agrupados. Me refiero a estos. Los datos no agrupados, dicho de otra forma y mejor explicado, te tiene que salir los resultados igual al mío. En los datos agrupados puede haber variabilidad de decimales o de unidades, puesto que hay datos que van a ser diferentes a los míos. Bueno, vamos a seguir esta fórmula de la media. La media aquí, como tú ya sabes, es para datos agrupados, es la suma de los resultados que se da al multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Así que, pues, en referencia, voy a seleccionar a la frecuencia absoluta y todo esto se tiene que dividir entre la suma de frecuencias absolutas, así que pues lo iré a seleccionar y listo, ya tengo ahí la media para datos agrupados, como ves hay una diferencia y la mediana, aquí ya lo tenía seleccionado, la mediana sabemos de acuerdo a nuestra fórmula, ¿dónde está la mediana? Aquí está, que es igual al límite inferior del intervalo mediano, vamos a ver si eso es correcto. La mediana en datos no agrupados es 68, que es lo que nos rige, y está en este intervalo, es correcto, de 61 a 75. Así que el límite inferior es G19, que es 61. Perfecto. Ponemos el signo de más, dos paréntesis, y vamos a dividir 50 entre 2, porque 50 es el total de datos, entre 2, menos a K18. K18, lo que dice la fórmula, es que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, que es esta F mayúscula. La frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, es decir, donde no está la mediana, es 21. Aquí está anterior, por eso seleccioné K18. Cerramos paréntesis entre J19, porque la fórmula dice que eso lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano. La frecuencia absoluta del intervalo mediano es 6. Por eso puse 6. Cierro paréntesis por 15. ¿Por qué 15? Porque yo voy de 15 en 15 en amplitud. En tu caso va a ser 20 porque vas de 20 en 20. Le doy Enter y está 71. La moda, bueno, aquí vamos a corregir un poco los valores. En la moda, pues vamos a poner primero en esta parte lo que dice la fórmula, que en este caso dice la moda que es igual al límite inferior del intervalo modal,
que es la L mayúscula. Bueno, ¿dónde está la moda de datos no agrupados? Está en 51, o es de 51, mejor dicho. ¿En qué intervalo está? Está en este. Así que aquí vamos a poner a 46. Vamos a sustituir la fórmula. Una vez que ya hiciste las fórmulas, cópialas y solamente vas sustituyendo los valores. Ahí está. Ponemos a 46. Y luego dice la fórmula, nos vamos a pasar a J6. Dice que más el resultado de dividir la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo modal, que es F1. Frecuencia absoluta del intervalo modal. Dicho de otra forma, la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda. La moda se encuentra aquí y su frecuencia absoluta pues es 10. Así que yo voy a seleccionar, borro J6 y selecciono J18. Menos, fíjate lo que dice la fórmula, menos la frecuencia del intervalo anterior. Ok, el intervalo anterior para la semana de desempleado para esta tabla pues es 8. Así que yo borro a J5 y pongo a 8 y así tú vas haciéndolo más rápido. Copias la fórmula de la primera tabla a la segunda tabla donde vas a seleccionar o donde vas a calcular la moda de los datos agrupados o la mediana o la media y vas sustituyendo valores conforme a la fórmula. Y ya cerramos paréntesis, ponemos el signo de división. En este caso ya no lo hacemos porque estamos copiando la fórmula y vamos a sustituir valores. Recuerda que la moda que dice que lo vamos a dividir entre la misma diferencia, aquí lo dice, dividido entre la suma de esa misma diferencia, pues aquí te la están poniendo bien fácil. Vamos a volver a repetir valores, J18, que es este de aquí, y luego vamos a volver a repetir valores, J17, que es este de aquí, más otra vez J18. ¿Por qué J18? Porque recuerda que la fórmula es F1, 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 y aquí lo dice, más la diferencia entre la frecuencia y el intervalo modal. Aquí está, lo vuelves a repetir, frecuencia del intervalo modal, frecuencia absoluta se refiere, menos, y aquí viene la diferencia entre la frecuencia del siguiente intervalo, que en este caso es 6, es J19, cierras paréntesis, cierras paréntesis, cierras paréntesis, por la amplitud. En mi caso, la amplitud de esta tabla es de 15 en 15. Si tú lo hiciste como yo te lo digo, en la tuya va a ser de 20 en 20. Le damos Enter y nos da 51. Y ahora resolvemos el rango medio. El rango medio, pues es muy sencillo, que recuerdo la fórmula, es la suma del límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo dividida entre 2. Bueno, aquí está correcta. Aquí es G16 es el valor mínimo del primer intervalo de la primera clase, más H25 es el valor máximo de la última clase del último intervalo entre 2, y el rango medio para datos agrupados es de 90. Bueno, por último, vamos a volver a practicar. Los que ya hayan entendido pueden avanzar con el video. Los que no, quédense para practicar. Vamos a volver a practicar estas variables, pero ahora con años de experiencia. Este procedimiento, mejor dicho. Empezamos con datos no agrupados y ya copiamos la fórmula, copié la tablita como lo viste, pues simplemente vamos a sustituir a los valores. Aquí estamos hablando de años de experiencia, así que quitamos esto y nos vamos a ir a años de experiencia, que está aquí. Seleccionamos hasta el último dato y una vez que ya lo tenemos aquí, damos Enter y listo. Ya seleccionamos a la media, que es el promedio. Ahora la mediana, pues igual de fácil. Escribimos igual, mediana, y vamos a seleccionar los datos. Esto nos sirve de práctica y nos vamos a años de experiencia. Sumamos, mejor dicho, seleccionamos, arrastramos, arrastramos, Enter, listo. Ahora nos vamos a moda. Pues ya saben, ya están copiadas las fórmulas. Como ves, lo primero es lo difícil porque después nada más es copiar y sustituir. Te vas a moda, en años de experiencia. Vamos a seleccionar años de experiencia. Vamos a seleccionar hasta el último dato y le damos Enter. Y ahora rango medio, pues el rango medio aquí sí es un valor individual, que es el valor mínimo, que aquí vamos a quitar al valor mínimo. Nos vamos a ir a años de experiencia, que es 2, es lo mínimo, y el máximo son 40 años, que aquí nos vamos a ir a 40. Y como ya están las fórmulas copiadas, simplemente damos Enter y nos da 21. Ahora vamos a hacerlo de datos agrupados, que es lo más complicado, pero no es complicado, lo vas a ver. Ya no expliqué cómo hacer esta tabla, puesto que ya te la expliqué con las dos anteriores. Aquí lo único que te digo es que sí me fui de 5 en 5. Tú aquí te recomiendo que te vayas de 10 en 10 para que te quede más pequeña la tabla y además que sea diferente a la mía. Bueno, copiamos la de datos agrupados y vamos a sustituir valores. Aquí, pues mira, automáticamente se seleccionó. Esto es una maravilla porque nos va a ahorrar el trabajo. Así que simplemente vamos a corregir esta selección, que es muy pequeña, y sabemos que el promedio de años de experiencia en datos agrupados es 16.8.
Vamos a ver qué pasó con la mediana. La mediana, mira, también nos seleccionó ya los valores. Excel es inteligente y lo ha de haber determinado. Qué bueno. Pero vamos a ver si esto es cierto. La mediana de datos no agrupados es 15.5. ¿En qué rango está? Está en este. Ay, aquí tenemos una diferencia. Pues no, porque 15.5 es menos que 16. Así que aquí tenemos que irnos hacia atrás en mi caso, si te pasa eso. Así que me voy a ir hacia atrás y aquí voy a seleccionar a 11, que es este de aquí, y voy a dividir los mismos datos, 50 entre 2, y aquí K2 significa la frecuencia acumulada del intervalo anterior a la mediana, pues que en este caso es 16 porque me estoy recorriendo un espacio, y dividido entre J33. J33 significa la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana, que en este caso es 9 y está en la celda J32, cierro paréntesis por 15, no, yo aquí es por 5, porque yo me fui de 5 a 5 y listo, mira qué fácil es 16. Ahora vamos a la moda, vamos a ver si la moda sí lo hizo correcto. ¿Dónde está la moda? En los datos no agrupados, o mejor dicho, ¿qué valor tiene la moda? 12. ¿Y en qué rango está ese valor? Está de 11 a 15, así que esto sí me lo hizo bien, mira, ya no tuve que sustituir ningún valor, a excepción de la amplitud es de 5, perdón, ahí está. Mira qué fácil y qué rápido es para que veas que es muy sencillo hacerlo una vez que ya lo hiciste por primera vez. Y aquí, mira, por ejemplo, aquí hay que acomodar los valores. Pues simplemente borro esta celda, me voy a 40, que es el valor máximo de la última clase, porque estamos sacando el rango medio de datos agrupados. Doy Enter y ahí está. Listo, hemos terminado el punto 3. Pasamos a lo que sigue. Antes de continuar con el punto 4, casi se me olvida que debemos de hacer en el punto 3 una descripción breve de los resultados que obtuvimos al calcular las medidas de tendencia central. Y aquí tengo un párrafo con el cual te puedo poner ese ejemplo. En cuanto a la interpretación de los resultados, la edad promedio de las personas desempleadas es de 41 años. Y bueno, ¿esto por qué lo sabemos? Porque si vamos a las tablas donde hemos sacado las medidas de tendencia central para los datos agrupados y los datos no agrupados, nos damos cuenta que la media, que es el promedio, para datos agrupados es de 41.3 y para datos no agrupados es de 41.44. Así que para homogenizar el resultado, para hacerlo más general, por eso señalo que la edad promedio que tienen las personas desempleadas es de 41 años. Y después avanzamos con la moda, que es el dato que más se repite, y menciono que 37 años es la edad que más se repite, y lo podemos comprobar porque en los datos no agrupados lo que más se repite es 37 años y en los datos agrupados es de 37.25, así que lo redondeo a 37 años. Esta es una de las formas en que puedes hacer tu interpretación, o también lo puedes hacer desde la mediana, que es el valor central, o desde el rango medio, que es la suma de los números, que aquí te lo expliqué, más grande más el número más pequeño entre 2. También podrías hacer una interpretación de estos datos. Desde mi recomendación, con que lo hagas desde la media y moda, me parece que es suficiente. Y también podrías utilizar la mediana para que le des más original, diciendo que la edad central de las personas que están desempleadas es de 40 años. También podrías decirlo de esa forma. Bueno, avanzamos y con esta redacción llego a la siguiente tabla, donde digo que en cuanto a las semanas de desempleado, el promedio es de 75.5 semanas. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque si te fijas en esta tabla de semana de desempleado, en datos no agrupados me sale que el promedio de semanas de las personas desempleadas es de 75.3 y en datos agrupados es de 76.07. Si sumamos ambas y la dividimos entre 2, me va a dar en promedio 75.5. Me va a dar un número más exacto, lo entiendo, pero yo lo redondeé para que tú pongas ese dato que te sale realmente en la división. Y cuando me voy a la redacción, pues por eso señalo que el promedio de semanas de desempleado que tienen las personas es de 75.5. Después me paso a la moda otra vez y digo, y las semanas de desempleado que más se repiten es de 51 semanas. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, en datos no agrupados nos da 51 y en datos agrupados también nos da 51. Esto, evidentemente, el orden en el que yo estoy dando los datos
yo te recomiendo que los des en otro orden. Si yo estoy empezando con el promedio, pues tú empieza con la moda y después da el promedio. Bueno, avanzamos ahora a la última tabla y digo así, finalmente el promedio de los años de experiencia es de 17 años, porque si nos vamos a ese tercer análisis, en los años de experiencia, en datos no agrupados me sale 17.02 y en datos agrupados me sale 16.8, así que en promedio yo lo redondeé a 17. Tú puedes sumar los dos, dividirlo entre 2 y tener un número más exacto. Y continúo diciendo con los años de experiencia que más se repite. Bueno, aquí hago una pequeña reflexión. Pongo, es decir, las personas desempleadas, aquí me faltó una A, tienen un promedio de 17 años de experiencia. Y ahora sí continúo con la moda. Y los años de experiencia que más se repite en las personas desempleadas es de 11.5. Si nosotros nos vamos aquí a los datos no agrupados, nos va a salir el valor de la moda, que es el dato que más se repite, de 12. Y en datos agrupados nos sale que el valor que más se repite es de 11. Si yo sumo 12 más 11 y divido entre 2, me va a dar 11.5 años. Por eso es que pongo estas cantidades. Entonces, la reflexión que tú puedes hacer, puedes iniciar en otro orden, primero hablando de moda, luego de promedio, que es la media, y también te recomiendo que hables de la mediana, que es el valor central de los datos que estás analizando, y además que en los números que yo coloco todavía pueden ser más exactos. Tú pon los números más exactos para que eso le dé mayor originalidad a tu trabajo. Incluso, por ejemplo, aquí en los años, que es 11.5, tú podrías poner 11 años y el punto 5 transformarlo a meses y ser todavía más exacto con tu dato, poner 11 años y 6 meses, porque entendemos que la mitad de uno es punto 5 y la mitad de un año son 6 meses. Así que 11.5 años sería equivalente a 11 años con 6 meses. Así que tú también podrías ser más exacto en tus datos. Bueno, vámonos al cuarto punto. En el cuarto punto nos dicen que en la hoja 2 elaboremos los siguientes gráficos. El histograma para la variable de edad, un gráfico poligonal para la variable semanas de desempleado y un gráfico poligonal para la variable años de experiencia. Bueno, y que después analicemos brevemente los resultados. Vamos a iniciar haciendo el histograma y los dos gráficos poligonales. Nos vamos entonces al Excel, nos vamos a la hoja 2 y vamos a empezar a hacer el histograma, que es muy sencillo, lo tenemos que hacer de la variable de edad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en la hoja 1 nosotros acomodamos las clases. Bueno, en mi ejemplo, yo acomodé las clases de 21 a 25. Tú acomoda las clases en otra secuencia. Yo lo acomodé de 5 en 5. Tú puedes acomodarlo de 6 en 6, de 7 en 7, de 8 en 8, de 9 en 9, de 10 en 10, como tú quieras, para que sea original tu trabajo. Entonces, si yo la primera clase la puse de 21 a 25, pues entonces aquí sí voy a tener que teclear 21 a 25. La segunda clase la pongo como yo la escribí, que es de 26 a 30. Tú ponla como tú la escribiste. Y una vez que ya hayas hecho la captura de estas clases, pues ahora vas a copiar nada más la frecuencia absoluta, que es muy sencillo. Vas a copiar los datos. Primero los vas a seleccionar, evidentemente. Vas a dar a control C o copiar, te vas a la hoja 2, das clic derecho y vas a seleccionar pegar en el formato 1, 2, 3 y listo. Ahí ya puso la frecuencia absoluta y ahora lo que vas a hacer es que primero vas a seleccionar la columna de clase, luego vas a seleccionar la columna de frecuencia absoluta. Ojo, no seleccionas esto al mismo tiempo, no tienes que hacer eso. Primero seleccionas la columna, sueltas y luego seleccionas la otra columna. Ahora te vas a insertar y te vas a gráficos recomendados y te vas a todos los gráficos, te vas a histograma y después vas a dar clic en aceptar. Esta gráfica, este histograma, lo vamos a corregir. Le vas a dar doble clic aquí en el título de la columna. Bueno, en el pie de título de la columna, le das doble clic y te va a aparecer esta ventana. Aquí simplemente vas a cambiar a por categoría y una vez que cambias por categoría, ya te va a aparecer el histograma de manera correcta. Ya te va a decir que de 21 a 25, como lo estás viendo, en tu caso va a ser otra clase, hay 4 personas y aquí están las 4 personas. Ahora lo único que tienes que hacer pues es cambiarle el título, le das doble clic al título,
vas a borrar el título y pues vas a poner tu título. Así que histograma. Y ya tú le pones de edad o le agregas otro título más original y listo. Ahí tienes lo primero que te solicita. Ahora vamos a hacer el gráfico poligonal. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Como aquí ya tienes la tabla, pues simplemente la copias y la pegas, le borras los datos que tiene esa tabla y capturas lo que corresponde a la variable de semana de desempleado. Bueno, aquí para el gráfico poligonal, lo que vamos a hacer después de capturar la clase y la frecuencia absoluta, recordemos que cuando nos vamos a la hoja 1, yo hice las clases de 15 en 15. Tú hazlas de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, de 16 en 16. Es decir, usa otra longitud de clase. Yo usé la longitud de 15 a 15, tú usa otra longitud. Bueno, nos vamos a la hoja 2 y vamos a tener que teclear esas clases, 15 a 30, 31 a 45 en mi caso, en tu caso haces otra captura, te vas a la hoja 1, en la hoja 1 seleccionas frecuencia absoluta, das control C y aquí vuelves a dar clic derecho y vas a copiar en el formato de 1, 2, 3 y una vez que ya tienes la tabla, vamos a repetir el procedimiento, seleccionamos la primera columna, luego seleccionamos la siguiente columna, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos recomendados y aquí en todos los gráficos vamos a ver dónde está el poligonal. Y el poligonal se conoce como el de líneas en Excel, así que seleccionamos el de líneas, le das a aceptar y listo, ya te aparece aquí el gráfico. Aquí te aparece amontonado estas clases, solamente extiende la gráfica para que te parezca más estético, para que te aparezca mejor y aquí solamente le cambias el título al gráfico y listo. Este es más sencillo de realizar. Ahora bien, nos vamos a la tercera variable que también nos piden un gráfico poligonal. Así que aquí, por ejemplo, otra vez vas a copiar la tabla, vas a teclear las clases. En mi caso, en la clase de años de experiencia, porque ahora sigue esta variable, yo lo hice de 5 en 5, tú hazlo en otra longitud. Una vez que ya lo capturé, ahora voy a copiar la frecuencia absoluta. Ya te enseñé cómo se hace, lo volvemos a repetir, copiamos, damos clic derecho y pegamos en la opción 1, 2, 3 y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a seleccionar una columna, vamos a seleccionar la segunda, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos recomendados, todos los gráficos, damos clic en líneas y aquí le damos a aceptar. Aquí también te recomiendo, antes de que se me olvide, que utilices otro diseño al que yo te estoy mostrando. Por ejemplo, nada más tienes que seleccionar aquí en los diseños cuál te gusta. Puede ser este de negro con la línea azul fosforescente, puede ser este otro, puede ser este de aquí. Es decir, que no utilices el mismo diseño que yo para las gráficas para que tu trabajo sea original. Bueno, cambiamos el título y listo, ya tenemos las tres gráficas que nos están pidiendo. Voy a borrar esta gráfica y antes de continuar con el último punto, recordemos que nos piden ahora que analicemos y hagamos una descripción breve de los resultados de cada una de las gráficas que realizamos. Pues básicamente esta descripción es muy similar a la del punto 3. Vamos a hacerla por pasos. Lo que te recomiendo es que a un lado de la gráfica pongas esa descripción o abajo. Otro tip, yo aquí estoy mostrando la tabla del lado izquierdo de la pantalla y luego del lado derecho el gráfico. Tú puedes hacer otro acomodo para que no te califique como plagio y también puedes cambiarle el color. No utilices el amarillo que yo estoy utilizando. Bueno, y aquí hacemos una breve descripción. Yo te la voy a decir verbalmente. Pues lo que aquí observamos que en el rango de edad de 36 a 40 años es donde aparecen más personas desempleadas. En este caso hay 8 personas desempleadas. Ese podría ser una interpretación. O también puedes hacer una interpretación a la baja, que en el rango de edad de 61 a 65 años aparece el menor número de personas desempleadas. También podría ser así tu interpretación. También podrías interpretar que en el rango de 26, en mi caso, a 35 años, hay el mayor número de personas desempleadas, que es de 14, porque 7 más 7 es 14. También puedes hacer una interpretación de este tipo. Bueno, en la segunda gráfica observamos que cuando una persona está en el rango de 151 semanas a 165 semanas de desempleado, significa que va a haber la luz, que ya casi lo van a contratar porque solo hay una persona que tiene esa cantidad de semanas que sigue estando desempleado. O que quizás las personas que llegaron a ese número de semanas de desempleo
han creado un negocio o han creado otra fuente de ingreso y ya no están buscando empleo. Ojo acá, no significa que estas personas que no encontraron empleo estén mal económicamente. Puede ser que en el camino se dieron cuenta que lo mejor era poner un negocio y lo hicieron. Esa es otra hipótesis que desde mi punto de vista puede resultar como una interpretación adecuada de esta gráfica. Bueno, y en la última variable, que es los años de experiencia, en mi caso, las personas que más están buscando empleo son las que tienen de 6 a 15 años de experiencia. ¿Por qué lo redondeé de 6 a 15? Bueno, porque estoy viendo que de 6 a 10 hay 9 personas y de 11 a 15 hay 9 personas. Pero haciendo un análisis más general, resulta ser que los que más están buscando empleo normalmente tienen de 6 a 15 años de experiencia. Hipotéticamente podría pensar que los que tienen 6 años de experiencia y están buscando empleo porque están desempleados, porque una cosa es buscar empleo estando empleado, es porque hicieron un mal trabajo o porque no les gustó o no han encontrado realmente lo que les gusta para un empleo. Y los que tienen 15 años, pues podría lanzar la hipótesis que mucha gente lo sabe, que han llegado a una edad donde es más conveniente para las empresas privadas despedir a la persona y contratar a alguien más joven para no continuar con esta antigüedad que a largo plazo a la empresa le puede generar un mayor gasto de jubilación. Eso puede ser, o también puede ser que estas personas que tienen 15 años de experiencia y están desempleados es porque tuvieron un puesto directivo. Normalmente los puestos directivos tienen rotaciones de 5 o 6 años porque la empresa necesita evolucionar y bueno, lo mejor es que traigas a otro director, a otro ejecutivo. Por ahí se puede dar, que también está muy cerca la clase de 16 a 20 años de experiencia. No es casualidad que aquí sea el segundo lugar de frecuencia. O sea, imagínate a una persona que ya trabajó 20 años y empezó a los 25, que tiene 45 y entonces lo despiden por cualquier motivo. Te pueden despedir porque hiciste bien tu trabajo, porque lo hiciste mal. Normalmente si llegaste a 20 años es porque lo hiciste bien, pero se tiene que rejuvenecer la planta, el capital humano. Normalmente esto ocurre en las empresas privadas y cuadra totalmente con los años que tienen las personas que buscan empleo. Mira, si te fijas, las personas que buscan empleo están en un promedio de 36 a 40 años, así que puede ser que la persona empezó a trabajar a los 20, ya trabajó 20 años, lo despiden de 40. Bueno, ahí también se puede hacer un análisis relacional de las gráficas. Y otra cosa que podemos encontrar, pues es lo mínimo. Recuerda que el análisis se hace donde hay más frecuencia absoluta y donde hay menos frecuencia absoluta. Aquí donde hay menos frecuencia absoluta nos damos cuenta que las personas que tienen de 36 a 40 años de experiencia, mentiras. Las personas que tienen de 31 a 35 años de experiencia son las que menos buscan empleo. Puede ser porque algunos se jubilaron, esa es otra hipótesis, porque regularmente las mujeres yo entiendo que es a los 65 años la jubilación, lo de los hombres es a los 65, pero tienen que cumplir dos variables, la edad y 30 años de servicio. Los hombres 35, así que probablemente aquí buscan menos empleo porque ya están jubilados. Y acá, pues curiosamente puede ser porque su jubilación no les alcanza o necesitan un ingreso extra. Por eso vuelvo a repetir la importancia de crear un ingreso, un segundo ingreso. Bueno, ya damos la interpretación de las gráficas y lo escribes tú con tus palabras. Espero inspirarte para esta interpretación. Y ahora sí, nos pasamos al último punto de este trabajo, que es el punto 5. Llegamos al punto 5, el penúltimo punto de esta actividad, y nos dicen que consultemos en la página del INEGI datos estadísticos relacionados al desempleo o desocupación a nivel nacional a partir del 2006 a través de la página, y aquí está la página, así que simplemente la copiamos y la pegamos en nuestro navegador y nos abrirá esta página que te estoy mostrando. Bueno, una vez que abrimos esta página, ahora tenemos que contestar las preguntas que nos hacen y la instrucción nos dice que nos pasemos a la hoja 3 y en esa hoja 3 pongamos las respuestas a estas preguntas. Evidentemente también pondremos las preguntas. Bueno, nos vamos entonces a el archivo de Excel. Estamos en la hoja 3 y yo te voy a explicar las respuestas de manera verbal, de manera oral. Bueno, la primera que nos hacen es ¿qué información estadística sobre la desocupación encontraste en la página de INEGI? Y bueno, en la página de INEGI sobre desocupación encontramos la primera gráfica. No tienes que navegar más en esta página porque la pregunta es muy concreta. Nos preguntan, ¿qué información estadística sobre la desocupación encontraste en la página del INEGI?
Y bueno, sobre desocupación, lo que encontramos es esta gráfica que habla de la tasa de desocupación y a tu lado derecho vas a encontrar la estadística más relevante que dice que las personas económicamente activas es de 61.8 millones y que en junio del 2025 se sumaron 1.2 millones más que en junio del año pasado, es decir, que en junio del 2024. Eso significa que la tasa de desocupación ha bajado porque más personas se han ocupado. También, si das clic aquí a ver noticia completa, puedes aquí entender mejor esta cifra estadística. Y bueno, esta es la respuesta que te están preguntando para esa pregunta, así que con esta explicación verbal espero que te inspire para que con tus palabras puedas responderla. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, nos vamos entonces a la segunda pregunta. Dice, ¿por qué a la página del INEGI se le puede considerar como una fuente confiable? Bueno, te lo voy a resumir. Es una fuente confiable porque recaba información a través de metodologías. Seguramente has visto a personas con el chaleco de INEGI que va y entrevista mediante encuestas ya analizadas, ya estudiadas. Las preguntas que te hacen ya están bien estudiadas para que responda lo que se quiere saber. Y es por eso que debes de confiar en la información que da el INEGI, porque desde mi punto de vista, si bien es cierto, hay un sesgo de error que se da y todos los métodos para obtener la información, e INEGI no es la excepción, es el mayor esfuerzo que hace el país por obtener información, porque el INEGI es una institución autónoma que va y busca, que hay un presupuesto que se asigna para que obtenga información y no tiene que quedar bien con absolutamente nadie, simplemente da información para que nos diga cómo está el país realmente, cuál es la realidad del país. Bueno, y la tercera pregunta del inciso C, del punto 5, nos dice, las medidas de tendencia central, media, mediana y moda son iguales para datos agrupados y no agrupados. ¿Y por qué? Bueno, no son iguales. ¿Y por qué? Porque cuando tú agrupas los datos vas a tener una diferencia respecto a los datos no agrupados, como lo vimos en la hoja 1. Porque cuando tú estudias la media de datos no agrupados, pues estás considerando al total de los datos, y cuando tú quieres obtener el promedio, la media de datos agrupados, pues lo estás haciendo por clases. Ojo acá, ¿por qué es relevante estudiar los datos por clases? Porque puedes estudiar a los segmentos de la población de manera más específica. Muy sencillo. Las personas de 20 a 30 años no tienen los mismos intereses, ni tienen las mismas necesidades, ni viven la misma realidad que personas de 30 a 40 años, ni de 40 a 50 años, ni de 50 a 60. Eso es obvio. Por eso, para hacer un estudio social económico más exacto, tienes que segmentar al mercado para poder entender mejor las necesidades que tu población va pidiendo o busca satisfacer de acuerdo a la edad en la que está viviendo. Bueno, y regresamos a la hoja 3 y finalmente, ya para acabar el proyecto integrador, en el sexto punto nos piden que en esta misma hoja, en media cuartilla, que en media cuartilla, ¿cuántas palabras son en Word? En Arial 12, si no me equivoco, ha de ser unas 300, 400. Aquí no me aparece el número, pero estoy seguro que son de entre 300 y 400 media cuartilla. Abres un archivo de Word y le pones Arial 12 y cuando llegues a la mitad, has llegado a tu meta, más o menos de 300 a 400 palabras. Bueno, ¿qué tenemos que contestar en esa longitud de texto? La siguiente pregunta, ¿por qué estos fenómenos se pueden analizar con la estadística? Bueno, y aquí te leo lo que escribí y te lo voy explicando al mismo tiempo. Bueno, la estadística es una herramienta fundamental para analizar fenómenos laborales como la tasa neta de participación, lo que ya te expliqué, la informalidad, la subocupación, la edad de los desempleados, sus años de experiencia y el tiempo que llevan sin empleo. Hablo de estos temas de empleo porque así empezó el trabajo, ya que permite organizar, interpretar y representar de manera cuantitativa grandes volúmenes de información. Obviamente, medir números cuantitativos. Los números cuantitativos, pues es como lo acabo de decir, son números, 1, 2 o 3 o 4, son variables cuantitativas que podemos analizar y que a través de métodos estadísticos es posible identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables. Por ejemplo, podemos analizar si el mercado informal va a crecer porque cada año está teniendo un crecimiento mayor que el mercado formal. Eso significa
que hay algo que las personas están pensando que no vale la pena hacer para incorporarse al mercado formal. Puede ser que la tasa de impuestos esté muy alta y entonces no prefieren incorporarse. Puede ser también que estén haciendo algo ilegal. Y esto es lo que tenemos que equilibrar. Tenemos que ver qué tendencia se está marcando en cualquier fenómeno. Lo podemos medir en vivienda, lo podemos medir en educación, lo podemos medir en tecnologías de la información, lo podemos medir en desempleo como lo hicimos en la hoja 1. Bueno, seguimos avanzando y aquí dice, por ejemplo, se puede observar si existe una relación entre la edad y la duración del desempleo. Mira, o si los trabajadores informales tienen menos años de experiencia que los del sector formal, o al revés. Además, las estadísticas permiten segmentar la información por regiones. No ocurre, los estados de México son bien distintos. No ocurre lo mismo en Nayarit, que en Querétaro, que en Veracruz, que en el estado de México, que en Coahuila, en Chihuahua. No ocurre lo mismo que en Baja California Norte o Sur. Cada estado de México es totalmente distinto y por eso hay que analizarlo por regiones. Sectores económicos o grupos de edad, facilitando un análisis más preciso y útil para la toma de decisiones públicas o privadas. De esta manera, los gobiernos pueden diseñar políticas laborales más efectivas, las empresas entender mejor el mercado laboral y los investigadores proponer soluciones basadas en evidencia. En resumen, la estadística convierte datos aislados en conocimiento útil para comprender y mejorar la situación laboral de un país. Bueno, con esta explicación espero inspirarte para que tú con tus palabras hagas la propia. Aquí te doy tip. Si redactas 4 renglones y ya no sabes qué poner, vuelve a leer. Vuelve a leer una información. Busca en Google por qué la estadística puede analizar fenómenos económicos y lo que te aparezca, léelo, compréndelo y luego seguramente te vas a inspirar para seguir redactando. Bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te gustó, te invito a darle like y a suscribirte. Hasta la próxima.